Ok, buenísimo. Entonces vamos a empezar. Quedamos en viendo cómo funcionaba el para. Voy a explicarlo desde el principio nuevamente, por si hay algún tipo de duda, si lo podemos resolver. Esta es un poquito complicada de entender. Más que todo la vamos a entender cuando empecemos a utilizarla, cuando empecemos a interactuar con ella, ya que, bueno, verla así, de esta forma, se nos puede complicar un poco. Yo busqué el ejemplo más sencillo que entendí para explicarlo, que es con los días de la semana. Espero de verdad lo entiendan. Si no lo entienden, me escriben y me dicen, profe, no entendemos muy bien cómo funciona así, explíquelo de otra forma. Entonces, bien, hablábamos de que es una estructura repetitiva en la cual yo puedo controlar los pasos que doy, o sea, cuáles son los ciclos que voy a repetir. Me permite también definir una cantidad exacta de ciclos que voy a mostrar en pantalla. Y además de eso, me va a permitir a mí jugar con muchas cosas. Por ejemplo, decíamos que si queríamos ver los números pares, yo sencillamente lo que hacía era, empezaba en el número 2 y hacía un compaso 2, lo que me iba a permitir nada más ver los números pares, porque se recuerdan que en la clase cuando explicamos cómo funcionaba el mod lo que hacía era que me identificaba los números pares. En este caso, con una estructura repetitiva de este tipo, como el para, podemos identificar los números pares de una mejor forma y mucho más sencilla. Y es con esta estructura, ¿no? Esta estructura que me va a decir que del 2 pasa al 4, del 4 al 6, del 6 al 8, y así sucesivamente, lo que me da como resultado tener números pares en todas mis operaciones. Ok, entonces bien, aquí lo que estábamos explicando justamente era esto. Decíamos, creamos una variable que me contara los días, o una estructura repetitiva que me repitiera el ciclo tantas veces que quisiera los días de la semana. En este caso, como los días de la semana son 7, creamos una condición que la matriz va a tener 7 espacios, o sea, va a contar desde la creación de nuestra primera variable hasta el número 7. Y aquí podemos definir que podemos ir haciendo saltos, podemos ir el lunes, podemos el martes, podemos empezar en el miércoles, podemos empezar en el jueves y así sucesivamente. Lo que me va a permitir con esto, vamos a poner un ejemplo aquí muy fácil para que ustedes puedan ver la cantidad de veces que se ven. Vamos a escribir aquí rapidito, vamos a decir un escribir y vamos a colocar aquí un hola mundo. Vamos a hacer un hola mundo muy sencillo. Nada más para que ustedes vean cuántas veces se repite el ciclo. Si yo inicio esta variable, automáticamente podemos observar que el ciclo se va a repetir 3 veces. ¿Por qué? Porque tenemos un paso 2. Vamos a hacerlo con un paso 1 primero para ver y luego explicamos con el paso 2. ¿Okay? Entonces, si nosotros le damos acá, vemos que empieza en la variable número 2. Por lo tanto, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En vez de 7, que es el número que nosotros creamos. Ya que no se está tomando el primer ciclo, no se está mostrando en la pantalla, se está mostrando a partir del segundo ciclo. Este sería el segundo ciclo. ¿Cómo puedo yo observar esto que realmente me está pasando a partir del 2? Vamos a colocar aquí algo muy rapidito, vamos a decir, vamos a mostrar esta variable que tenemos aquí, que en este caso le damos el valor de 2 y vamos a empezar automáticamente en 2. Entonces, si yo le doy a esta variable, vean que me dice, hola mundo 2, hola mundo 3, hola mundo 4, hola mundo 5, hola mundo 6, hola mundo 7. Me está repitiendo el mismo mensaje, pero me está tomando la variable del número que estamos nosotros definiendo para realizar el ciclo. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de poner 2 empiezo con el 1? Entonces, en este caso, sí me va a tomar los 7 números completos. Empieza con el 1, termina con el 7. Perfecto. El primer ciclo me lo muestra. ¿Qué pasaría si yo empiezo con 3? Sencillamente, él me va a mostrar los pasos a partir del 3 hasta el 7. Entonces, es importante esto entenderlo, porque ahí es donde nosotros vamos a entender, vamos a poder manipular este ciclo de una mejor forma. Vamos a ver lo de los números pares para que lo entiendan de forma tangible. Vamos a poner aquí 2 y vamos a hacer que sea hasta el número 12, ¿verdad? Entonces, con paso 2, aquí me va a mostrar todos los números pares del 2 al 12. Entonces, si nosotros le damos a ejecutar, podemos ver que me dicen los números pares, por ejemplo, en este caso serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podría decir? Bueno, pero yo quiero ver entonces los números impares.
Entonces, yo sencillamente para ver los números impares podría iniciar por lo menos aquí con un, bien, puedo iniciar por lo menos con el 1 y pongo 3, con paso 3. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nos da, bueno, aquí nos mostró más, aquí nos mostró el 4 también que es par. Vamos a poner con paso 2, perdón. ¿Ok? Y podemos ver que me muestra los números impares. Me dice el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. ¿Ok? Sí, Alfred por ahí me dice, se puede hacer número. Bueno, realmente si tú pones aquí una variable, nosotros también podemos, en vez de poner acá un número, nosotros podemos poner una variable. Y esa variable, Alfredo, me va a permitir a mí realmente decirle cuántas veces se va a repetir el código. O sea, yo con una estructura para puedo simular un mientras, un repetir. Porque si yo le digo aquí hasta el para, yo puedo solicitarle al cliente que ingrese cuántos ciclos va a querer. Y si él me dice, yo quiero ingresar 12 ciclos, aquí voy a poner la variable que cree por eso. Si quieres para demostrarte eso, te voy a hacer un ejercicio. Ya este ejercicio lo entendimos, ¿verdad? Cómo funciona el primer parámetro que tenemos aquí para iniciar la variable, dónde inicia el ciclo, dónde finaliza el ciclo y con qué pasos pasa el ciclo de un lado a otro. Vamos a explicar eso rápidamente lo que nos pregunta, Alfredo. Mire rápidamente aquí, Alfredo, lo que podemos hacer nosotros. Te voy a explicar. Vamos a poner acá, bien, vamos a definir igualmente como lo hicimos anteriormente. Vamos a definir A y vamos a definir otro número, B, como real. Ok, mira esto. Aquí lo que hacemos, vamos a decir un escribir y vamos a solicitar, vamos a hacer un ejercicio que justamente me permita saber los gastos de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ingrese la cantidad de meses que quiere calcular y así yo voy a pedirle los gastos por cada mes. O sea, cuánto gastaste en el primer mes, cuánto gastaste en el segundo y en el tercero. Eso me va a permitir de que la persona sea realmente quien me diga cuántas veces voy a repetir el ciclo, o sea, cuántos meses quiere evaluar. Entonces, yo voy a decirle aquí, ingrese cantidad de mes. Tengo un ejemplo para entender lo que nos preguntaba por ahí Alfredo, porque bien, aunque Gregorio nos dice que no se puede de forma infinita, tú le puedes dar la opción al cliente que escoja la cantidad de veces repetida. Lo que se podría suponer en una lógica un poquito más avanzada que sí podría ser algo infinito, porque no sabe realmente el número que ingresa la persona, ya que los números no son, se podría decir, no podemos adivinar realmente qué número puede poner y los números son infinitos. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No hay un número final que nosotros llamamos. El cliente nada más puede llegar hasta acá, al menos que las características de la definición de las variables, por lo menos cuando nos vamos ya en programación, que las variables ocupan un espacio, ocupan unos bits exactos, ¿bien? Ahí sí voy a decir, bueno, el número máximo que va a poder poner es la cantidad de bits que creé dentro de que definí la variable. Pero eso nos complica un poco más porque aquí estamos trabajando con otra cosa. Entonces, ingresa la cantidad de mes. A mes le vamos a llamar, Alfredo, le vamos a llamar B. ¿Ok? Y aquí vamos a abrir nuestro par. Vamos a abrirlo de una vez con esto para que ustedes la vean bien y vayan viendo lo que yo voy cambiando. Variable numérica, ¿cuál va a ser la A? ¿Verdad? Variable numérica A. Valor inicial, le vamos a poner que va a iniciar en el 1. Bueno, no necesitamos que inicie, vamos a iniciar con el 1. Pero aquí, en vez de iniciar de finalizar con un valor que yo le voy a dar, el cliente va a ser el que va a ingresar ese valor. El valor va a ser B. Y con paso vamos a hacer paso 1, porque no necesitamos que vaya saltando los meses, sino que necesitamos que sea exactamente del mes 1 que él quiere ingresar hasta el mes que él ya quiera llegar. Entonces, ¿qué hacemos aquí rápido? Aquí adentro. Sencillamente vamos entonces a solicitar, escribir, ingrese. Aquí tenemos que crear otra variable, por supuesto, que va a ser los gastos. ¿Ok? Y nos faltan los sumadores y todo eso también. Nos faltan varias cositas, pero vamos a ir haciéndolo acá. Ingrese los gastos, por ejemplo. Vamos a ponerlo para que se vean con su número. Ingrese los gastos del mes. Ponemos así, ponemos una coma para acá. Y vamos a poner la A, del mes A.
Esto me va a permitir observar los meses y leer gastos. Sin complicarme mucho en hacer el cálculo, no voy a hacer el cálculo todavía, lo vamos a hacer ahorita, luego de explicar, pero quiero explicar cómo funciona el ciclo cuando una persona es el que ingresa el último número. Entonces, si yo le doy aquí iniciar, me va a pedir ingresa la cantidad de mes. Entonces, yo voy a ingresar por lo menos 4 meses. Quiero sacar el cálculo de 4 meses. Entonces, me dice, ingrese los gastos del mes 1. Entonces, yo digo, bueno, 12.000. Ingrese los gastos del mes 2, 5.000. Ingrese los gastos del mes 3, 6.000. Ingrese los gastos del mes 4 para finalizar, 200. Por supuesto, no me está sacando ningún cálculo porque no le hemos hecho, no hemos metido ni contador, ni sumador, ni hemos sacado ningún tipo de promedio, ¿ok? De los números que acabamos de ingresar. Pero quiero demostrar que la persona puede también ser quien ingrese la cantidad de partes que se va a abrir el ciclo. Entonces, él me dijo, bueno, yo quiero medir 4 meses. Y él, justamente el programa me abrió 4 ciclos, ¿bien? En donde me va a solicitar la misma variable con un número definido por ese cliente. Entonces, quizás pueda sentir un poco contradictorio porque desde el principio estamos diciendo que la estructura para me permite a mí como programador tener un mayor control al momento de hacer ciclos, o sea, me va a permitir a mí definir los ciclos, y eso es correcto. Pero también existe una variación dentro de esta estructura para, donde el cliente puede decir, yo quiero finalizar en esta parte, ¿ok? Sin ningún inconveniente. Entonces, es bien interesante, es muy bueno. ¿Y cuál es la diferencia? Por lo menos, sí, ¿cuál es la diferencia entre el mientras y este para? Que este para me va a permitir por lo menos poner estos números, ¿ves? Que me va a decir, se repitió 1, se repitió 2, 3, 4, sin necesidad de poner un contador, porque esto yo lo podría emular en la estructura de repetir o mientras colocando un contador y me diga, bueno, ingresa los gastos del mes 1, porque el contador cuando haga la primera vuelta va a ser 1, ingresa la cantidad del mes 2, porque el contador cuando haga el otro ciclo va a ser 2, y así sucesivamente. Pero aquí lo trabajamos con mucho más corto, no necesitamos menos variables y me va a permitir hacer muchas más cosas. Ok, por lo menos aquí Giorgio me dice, si yo quiero sacar la cantidad de 12 meses, lo tengo que colocar allí, ¿no? Sí, por supuesto. Si nosotros ponemos aquí, Giorgio, muy fácil, 12 meses, él me va a abrir 5, me va a abrir 12, ok, ahí está, hasta el 12, vamos para allá. Ahí está el último, listo, ¿bien? Me abre los 12 meses justamente que nosotros creamos y me dice mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Eso es infinito. Por eso la respuesta que Gregorio no está en lo incorrecto cuando le dijo a Alfredo que no se puede hacer un ciclo infinito realmente, pero teóricamente, Gregorio, como nosotros no sabemos qué número puede ingresar el cliente, y en este caso estamos viendo pseudocódigo, que no estamos poniendo limitaciones en las variables, no estamos diciendo, bueno, esta variable va a tener nada más 24 bits, esta va a tener 64 bits. No, aquí estamos diciendo, bueno, es variable numérica, y si es, mientras que sea un número, puede ser infinito, ¿ok? Entonces, por ahí la diferencia, pero no está errado, por supuesto, con lo que dice Alfredo no está equivocado, y lo que dice Gregorio no está equivocado, en ningún aspecto. Solamente es una forma de analizarlo distinto, ¿ok? Es una forma de analizarlo distinto y ver un poco distinto las cosas. Aquí me dice Alfredo, ok, entonces con el asta también podemos simular un contador. Sí, exactamente, exactamente con el asta lo que me permite también es llevar un contador que realmente no es el B. El contador aquí sería el A, ¿ok? Sería la variable numérica que identificamos para crear la estructura repetitiva de para, que es la que me está dando aquí, miren, la cantidad de meses. Ahora bien, vamos a sacar esto bien para que me saque el resultado. ¿Qué vamos a decir? Que me saque la media de los gastos completos de ese mes. Que como ya yo sé que yo tengo aquí mi contador, porque ya aquí me está contando, ¿verdad? Y aquí me está almacenando una variable que va a ser A, y le va sumando 1 cada vez que hace un ciclo, yo no necesito ya crear un contador. Vamos a crear nada más el sumador nada más. Y le vamos a decir suma, vamos a poner suma, y por supuesto acuérdense, siempre los sumadores y los contadores se inicializan. Poner aquí va a ser igual a 0. Ya tenemos nuestro contador inicializado, y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter aquí, ¿verdad? Vamos a decirle suma, que es igual a suma, más los gastos, ¿verdad? Gastos.
esto me va a dar a mí el total de gastos que tengo. Y ahora usted me preguntará, ajá, ¿y cuál es la variable que sería el contador en este caso? Como lo dice Alfredo, podemos tomar la A, podría ser la A porque la A es el último ciclo que vamos a tener, ¿verdad? Hasta que llegue el último. O podemos tomar la B. En cualquier caso nos funcionaría. Entonces vamos aquí sencillamente, bueno, tenemos que crear una variable también para la media, se me olvidaba, o el promedio, perdón. Promedio, vamos a ponerle promedio aquí. Entonces el promedio, vamos a ponerle promedio, es igual a, en este caso sería la suma entre, vamos a poner la variable B. Vamos a tomar la variable B en este caso. ¿Ok? Y lo que hacemos es escribir nada más el resultado. Miren lo corto que se hace en los ejercicios cuando utilizamos el para. O sea, nos ahorramos un contador, nos ahorramos escribir más cositas para empezar por lo menos con el para, que si un sí, y agregar el contador al inicio del escribir. Nada de eso, ¿ok? Nos ahorramos un poquito de paso. Entonces aquí tenemos lo que vamos a poner es el resultado del promedio es, coma, y ponemos promedio. Buenísimo. Entonces aquí ya terminamos el ejercicio, ahora sí, con su cálculo bien hecho, vamos a poner 3 meses para no escribir tantos números, imagínense, vamos a poner 123, por lo menos se gastó en el primero, luego en el segundo mes bajaron los gastos, 15 nada más, y en el tercero, bueno, subieron muchísimos, 10.000. Entonces me dice, el resultado del promedio es 379.379.33. Aquí es importante, ¿ven? ¿Por qué usar justamente los números reales? Porque todos estos cálculos, que todos son números enteros, ¿verdad? Pero no son números decimales. Ven que nada más son 123, 15 y 1000. Todos estos resultados me dan resultado al momento de sacar el promedio un número decimal. Entonces aquí vemos que si nosotros hemos creado todo esto como enteros, ¿qué pasaría? Error. ¿Ok? Nos dice, bueno, error porque me dio un resultado que no es de número entero, sino que es un número decimal y por lo tanto la variable no es la indicada. En este caso, como creamos todo con real, como yo siempre les digo a ustedes que es lo mejor, nos va a dar realmente un resultado correcto. Entonces, bueno, este es uno de los ejercicios que nosotros podemos ver. Si se dan cuenta, a los que les gusta la programación bastante van a decir, no, mira, este está mejor, este me gusta mucho más que el repetir y que el mientras. Es mucho más fácil, siento que puedo manejarlo más desde el punto de vista de programación, sí, lo puedes manejar muchísimo más, o sea, tú tienes el manejo más específico de los ciclos que se van haciendo y eso es muy importante para nosotros porque es esencial tener un poquito más de control en las estructuras que estamos trabajando. Pero como siempre, no quiere decir que, bueno, que la estructura de repetir, la estructura mientras esté mal. Sencillamente que es otra forma de hacer una estructura repetitiva y se utiliza también en algunos casos. En algunos casos es necesario utilizar el mientras, en algunos casos es necesario utilizar el repetir. Ah, exacto, Pedro, le podemos agregar también, sí, sin ningún problema, lo podemos hacer aquí rapidito. Escribir los gastos totales son, disculpen, coma, suma. Y listo, y él me va a mostrar entonces ahí, vámonos a la ejecución, él me va a mostrar de una vez que la cantidad de gastos, la suma de todo. Chévere. Ven, justamente por eso que nosotros es bueno que ustedes vayan viendo, porque le pueden agregar cosas, como lo dijo por ahí Pedro. Mira, le agregó entonces ahora una suma, le puedo mostrar también los gastos totales. Quizá puedo decirle también abajo cuántos meses fueron los calculados. Puedo ir trabajando mucho más bonito, puedo ir acomodando una simple idea que me dio el profesor, en este caso sería yo que le estoy indicando esto, y otra que, bueno, que ustedes lo pueden ir haciendo mucho mejor. Gregorio, explícame un poquito más tu pregunta. No te entendí mucho. Profe, una pregunta. ¿Cómo delimito el número de decimales
que me da... Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, por el momento aquí no es necesario que lo pongamos en ese aspecto. Creo que sí existe por ahí un comando, no lo utilizamos realmente porque estamos viendo pseudocódigo, no es algo complejo, no pido que ponga una cantidad de decimales exactamente. Cuando entramos a C, a C Sharp, que son los lenguajes que uno más maneja, por supuesto, sí, hay muchas formas de hacerlo, pero aquí no me he puesto a buscarlo, Gregorio, realmente. Sí debe haber alguna forma, pero no me he puesto a buscarlo más a fondo. Si quieres para la próxima clase, ahorita yo cuando terminemos, yo lo busco si se puede aquí en PCI y te doy una respuesta. Pero realmente no lo he buscado porque no lo veo necesario. Recuerden que yo doy clase en pseudocódigo de esto, pero no es un programa que no utilizo diariamente. ¿Ok? Esto es una plataforma donde nosotros les enseñamos a ustedes, nosotros como profesores les enseñamos a ustedes la introducción a la programación. Pero no es una plataforma que tú digas, no, es que lo utilizamos demasiado para hacer programas. No, o sea, esto no, yo jamás, esto no se utiliza realmente. Pero es una buena estrategia, una buena forma de nosotros realmente aprender la base de la programación para luego poder aprender cualquier tipo de programación, sea C, Visual, C Sharp, Python, lo que tú quieras. También, exacto, puedes limitar. Exacto, como dice por ahí Giorgio, puedes limitar, dice, mira, gastaste demasiado, el presupuesto del mes, de los 3 meses, del año, por lo menos, si el presupuesto del año, podemos hacer uno, por ejemplo, del gobierno, ¿no? El presupuesto del año que se debe gastar es tanto. Y el gobierno acaba de exceder el gasto nacional que debe tener, el presupuesto nacional que se firmó a principio de año. Entonces, ustedes pueden jugar muchísimo con esos programas, realmente. O sea, queda por eso que siempre digo, no existen dos códigos iguales porque cada quien le agrega algo, cada quien busca una forma diferente de hacer las cosas. Y eso es importante, que ustedes analicen, jueguen con los ejercicios. Disculpa, sí, se me veía el micrófono, no sé si lo desconecté o se puso en silencio. Ok, listo. Entonces, por aquí me dicen en donde puedo colocar el comando sí para hacer que si la cantidad de meses colocan un número mayor a 12 se haga error. Sí, por supuesto también. Por supuesto, puedes ponerlo y puedes anidar. Es un concepto que trabajamos en programación. Aquí lo hago implícito, no digo que es anidar, porque yo creo que anidar ya es algo que es implícito, realmente. Anidar un ciclo con otro ciclo es algo implícito que nosotros tenemos que trabajar. Y me parece que ese concepto yo en lo personal lo cambiaría. ¿Ok? Las anidaciones, porque realmente toda la programación va anidada. Nosotros trabajamos un ciclo dentro de otro ciclo y trabajamos varias cositas, así que un sí dentro de otro sí. Si se pueden ver en el ejercicio que yo mandé para la clase, no expliqué la parte de anidación y de igual forma lo hicieron. Eso es algo intuitivo. Yo siempre lo he dicho en la programación. A mí me gusta que las personas aprendan la anidación de forma intuitiva, probándola. Más allá del concepto de que te diga, mira, aquí dentro del para puedes agregar un sí adentro del para. Dentro del para puedes ingresar otro para adentro. ¿Ok? Anidación, bueno, es un concepto mucho más fuerte en lenguajes de programación como C Sharp, como Python, ¿bien? Pero la anidación lo que me busca es justamente unir una estructura con otra, para ponértelo en un concepto más básico. La anidación en programación es más fuerte, hay muchas variaciones, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer con anidación, pero aquí en una estructura básica como la que nosotros estamos trabajando, como esta que tenemos acá, la anidación por lo menos fuera que yo creara un para adentro de este para. Bien, estoy anidando una estructura con otra estructura, en un concepto vago y sencillo, ¿ok, Pedro? Pero como les digo, ya eso ustedes lo ven implícito porque ya han hecho ejercicio con esa anidación y ustedes ni idea que se llama anidación.
Luego que ya ustedes lo han trabajado, en la última clase siempre me gusta mencionarlo, que lo que hicieron fue una anidación, pero realmente no es algo que, bueno, vamos a ver el concepto de la anidación, porque ya cuando ustedes entren a, a programar bien en un lenguaje de programación, sí, es mucho más chévere y se utilizan para muchas cosas, otras cosas que no son nada más esto, muchas cosas realmente. Y es importante saberlo. Vamos a hacer un ejercicio con animación para darle un ejemplo. Voy a hacer una tabla de multiplicar, que es un ejercicio muy famoso dentro del de la estructura, más que todo para iniciar con el lenguaje de programación, porque es un ejercicio un poquito más pesado en sistema de análisis de los pseudocódigos, pero vamos a hacer sin ningún inconveniente. ¿Qué voy a crear yo? Yo voy a crear una tabla de multiplicar, imagínense. Voy a crear un código que me muestre la tabla de multiplicar del 1 al 10 de forma automática, sin yo ingresar números ni nada. Sencillamente que me calcule y me diga 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, y así sucesivamente hasta la tabla del 10. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué necesito anidar en ese tipo de ejercicio? Porque sencillamente estoy creando varios parámetros que lo vamos a ver ahora, que les voy a mostrar. Miren esto. Voy a escribirlo primero por acá. Voy a hacer un ejemplo en números. ¿Cuál es la estructura de una tabla de multiplicar? La tabla de multiplicar me dice 1 por 1 es igual a 1, ¿verdad? Esa es la estructura base de una tabla de multiplicar. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esta evaluación? 1 por 2 es igual a 2. Ahora, 1 por 3 es igual a 3. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si ustedes se dan cuenta, realmente el número 1, el primer número, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cuando hacemos una operación con la tabla, vemos la primera tabla, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, el primer número multiplicado se queda. Él siempre va a ser una constante. Y los números que varían van a ser estos números que tenemos acá. En ese sentido, vamos a explotar un poco más la lógica de programación y vamos a ver un poco diferente lo que es una simple tabla de multiplicar, porque esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Esto es algo de, bueno, esto es primario. Pero ahora vamos a ver que esto lo vamos a trabajar como un ciclo y esto lo vamos a trabajar con otro ciclo. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir un ciclo del 1 al 10, o sea, la tabla del 1 al 10. Y dentro de esa tabla, o sea, dentro de cada ciclo de esa tabla, yo voy a abrir otra estructura repetitiva que me vaya del 1 al 10. ¿Por qué? Porque vamos a decir 1, vamos a decir para acá, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9 y 1 por 10. Esta es mi estructura de tabla. Entonces, este ciclo, esto va a ser un ciclo, el 1, el ciclo número 1. Y dentro de ese ciclo número 1, yo voy a crear otro ciclo que me va a ir del 1 al 10. Al momento en que ese ciclo llega a 10, entonces ya este ciclo salta del 1, salta a la tabla del 2. 2. Y vuelve a reiniciar el ciclo por 1, 2 por 2, 2 por 3, y así sucesivamente, ¿correcto? Pero no, ya no ingresa más, no entra en la pantalla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar este proceso bien facilito? Nada más necesitamos tres números. Necesitamos la variable 1, la variable 2 y la variable 3. En este sentido, vamos a crearla por acá, para explicarlo un poco mejor. Definir, vamos a variar número 1, número 2, número 3. Todo esto como real. Vamos a trabajar con puros números. Ahora, ¿qué voy a decirle yo? ¿Qué voy a decir yo? Voy a abrir un para, fácil, ¿verdad? Vamos a abrirlo con la estructura para que sigamos viendo realmente la estructura que tenemos en el para. A mí no me gusta, como siempre lo digo, a mí me gusta más que todo escribir los códigos para entenderlos, pero como ustedes sé que lo están apenas viendo y están viendo la clase, me gustaría que lo vieran mucho más visual. La variable número 1, entonces aquí voy a agregar la primera variable, que va a ser esta línea que tengo acá. Entonces, la variable 1 va a ser n1. Listo. Tenemos nuestra primera variable. Esta variable la voy a iniciar ¿en qué espacio? En el espacio 1, porque quiero que inicie con el primer número. El primer número va a ser 1. ¿Y hasta dónde va a llegar este número? Como van a ser la tabla del 1 al 10,
yo voy a llegar hasta el número 10, que va a ser la última tabla. Facilito, ¿verdad? Listo por acá. Ahora, ¿qué me faltaría con paso aquí? ¿Qué paso sería aquí? Paso 1, ¿verdad? Porque de 1, de la tabla del 1 voy a la tabla del 2, de la tabla del 2 voy a la tabla del 3, de la tabla del 3 voy a la tabla del 4, y así sucesivamente. Entonces, yo necesito que esto se haga con paso 1. Y aquí adentro, donde yo voy a ingresar ahora otro para, ¿verdad? Pero antes del para, yo voy a decir, voy a escribir algo rapidito para que pueda ver el cliente cuál es la tabla de multiplicar que es. Voy a decirle aquí, voy a decirle la tabla de multiplicar a tabla del, poner dos punticos acá, coma, ¿qué número creen que vamos a ingresar? N1, ¿verdad? Lo mismo que hicimos anteriormente en el ejercicio. Ahora, ¿qué hago yo? Aquí es donde yo voy a anidar otro para. O sea, voy a venir y voy a ingresar otro para dentro de este para. ¿Por qué? Porque ahora voy a trabajar con los números que tengo acá. Cuando este llegue a 10, él va a terminar y va a volver a empezar y va a ir al otro número. Entonces aquí, en vez de la variable n1, ahora voy a poner la variable ¿qué? N2, que es la variable que definimos para el número 2. Entonces, ya voy a poner esto. Voy a poner aquí N2, valor inicial igualmente 1 y el valor final, como la tabla va del 1 al 10, entonces 10, con paso 1. Sencillo. Aquí estamos trabajando una estructura de para básica, de la más sencilla que se puede hacer. Y aquí adentro es donde yo voy a realizar la operación. ¿Cuál va a ser mi operación? N3 es igual a N1, que es esta que tenemos aquí, que en el primer paso va a ser 1, por N2, que en este caso me va a ser el siguiente número, ¿verdad? Que va a ser número 1 por número 2. Punto y coma. Y aquí lo que yo voy a hacer nada más es mostrar, escribir, vamos a hacerlo para que sea bonito. Vamos a decirle N1, ¿verdad? Coma, X, para simular el por, ¿verdad? Coma, en este caso sería N2, perdón, lo puse mayúscula, ok, N2, coma, aquí voy a poner un igual para simular, ¿verdad? Para simular lo que sería esta igualdad que tenemos acá. ¿Están viendo, verdad? N1 sería este. Por esta X sería esta X que tenemos aquí. N2, este número que tenemos acá. Y el igual, coma, N3, ¿verdad? Que es el último que me queda, que es la operación que realicé de la multiplicación. N3. Entonces, listo por acá, ya tengo esto. Le digo punto y coma para finalizar mi estructura. Y aquí vamos a utilizar algo para que se pueda ver mucho más bonito. Vamos a decirle esperar, que es una estructura que hablábamos en estos días, que lo que hace es retrasar el código un segundo, que no se vaya a mostrar todo de un solo golpe, como ¿saben? Como ahorita se mostró todas las estructuras de un solo golpe. En este caso vamos a esperar para que cada vez que salte de la tabla del 1 a la tabla del 2, me espere un segundo, para nosotros poder ver bien la estructura, ¿no? Ajá, por ahí Eliezer lo dice, es justamente lo que dice Eliezer, estoy leyendo. Cuando me paro ese así es que estoy leyendo lo que están escribiendo, pues lo tengo en la otra pantalla. Y aquí ya yo tengo mi operación. Miren lo corto que es hacer la tabla, y aquí podemos irnos hasta la tabla de 100, 200, 300 tablas, lo que nosotros queramos realmente. Si ustedes se dan cuenta acá, mira lo cortico que es el código, bien facilito, bien corto, y al momento que nosotros le damos a iniciar, miren, tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5, tabla del 6, tabla del 7, tabla del 8, tabla del 9, tabla del 10. Y ahí tengo toda mi tabla de multiplicar del 1 al 10. Miren esto. Y con todos los resultados exactos y excelentes como debería ser en la tabla de multiplicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer infinitas cosas solamente con un análisis un poquito diferente de la programación y de lo que nosotros queremos hacer. Pero miren esto, miren la cantidad de números que nos resolvió estas 11 líneas de código. Yo cuando inicié la programación, esto me impresionaba, me gustaba bastante, fue lo que me apasionó realmente, porque dije, wow, increíble, cosas que yo hago en el colegio, que hacía en el colegio, que a lo mejor, si eso de programación, mira, la sacaba en 5 segundos sin necesidad de estudiar tanto.
Pedro, hay muchas formas de hacerlo realmente, porque si estamos hablando de una estructura repetitiva, se podría hacer realmente con un repetir. Pero realmente nosotros estamos trabajando con el para y bueno, era un ejemplo para mostrar lo que era la estructura anidada. Pedro me dice que no entendió n igual a n1 por... Bueno, lo que estoy haciendo aquí, Pedro, es sencillamente decir n3, que es mi resultado, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Es igual a la multiplicación de n1 por n2, o sea, de 1 por 1. Igual, ¿me entiendes? No sé si se entendió o si no se entendió bien esa parte, pero es sencillamente un cálculo que estoy haciendo cada vez que se repite el ciclo. Bueno, Giorgio, si tú quieres que te dé la tabla uno por uno, lo que haces es que agregas también el esperar un segundo aquí. ¿Ok? Mira, esperas el segundito aquí, le das iniciar. Vamos a ver, ya que lo tengo. Ajá, y mira cómo te va mostrando una por una, ¿eh? Sin ningún problema. Esta estructura la vamos a utilizar la clase que viene para hacer un reloj digital que se los prometí por ahí. Bien interesante ese ejercicio. Y vamos a ver cómo funciona. Pero mira, ahí está mostrando cada tabla esperando un segundo. Como lo dice Giorgio en lo que escribió en el chat. Entonces, ¿qué tal le parece este ejercicio? Es interesante, ¿verdad? El para es muy interesante. A mí me gusta bastante y en la programación como tal, esta misma estructura se utiliza. Y para mí es elemental. Muy buena estructura, me fascina cómo utilizarlo, cómo aplicarlo realmente. Y bueno, aquí ustedes pueden ver un ejemplo, un vivo ejemplo de qué pueden hacer con ella. Este mismo ejemplo lo vamos a hacer la próxima clase con el reloj digital, como lo dije. Muy interesante, nos queda menos de un minuto, por eso ya estoy cerrando. Si tienen alguna duda, por favor díganmelas por WhatsApp. Con mucho gusto la estaré publicando. Estos ejercicios los voy a publicar en el Classroom ya, de una vez. Y también, sí, todo va a ir mirando, todo va para, todos estos tres últimos temas van para el examen. Y voy a publicar esto mismo que estamos viendo, estos dos ejercicios que hicimos, lo voy a publicar en el Classroom. ¿Ok? Un video, ya lo estoy montando y lo publico. Entonces, bueno, muchachos, espero tengan un feliz fin de semana. Mañana no nos vemos porque me dijeron que tienen clase, tienen evaluación de matemática, entonces no se preocupen, vamos a agarrar el día martes un poquito.